Un, dos, tres. Son los dos costados. Dale un segundo porque se debe conectar Bluetooth cuando queda. Ah, ahí está bien. Y ahí se ve bien. Sí. Sí. Ya. Listo. Eso quería saber. ¿Prefieres hablar acá? Yo creo que prefiero hablar acá. Porque si, ahí no voy a ver la cuestión, voy a estar como Creo que la leyendo, ¿no? bienvenida y me quedo sentadita. Eso. Ya. Ay, que eres amoroso. La Antonia ahí. ¿Ah? Sí, sí. Ya. Ya, pero sí, eso no. Para allá, para allá, para allá. Entonces, sí, partamos. Pero la Paola va a hacer la introducción y acá vamos hablando. Acá. Nos sentamos ahí, no te preocupes.
Buenas. No sé si hacía falta micrófono con tanta... buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenido. Muchas gracias por la presencia. Quiero aprovechar y agradecer al Colegio de Ingenieros por prestarnos este lugar fantástico y agradecer especialmente la presencia de Marcela y de Dayana en este conversatorio del convenio de doble tributación con Estados Unidos, que ya entró en vigencia, así que se hace súper relevante en este momento tener claro para dónde vamos con esto y cómo proceder, así que importantísimo. Les cuento, Marcela es abogada tributaria de la Universidad Católica. Ella hizo un LLM, corrígeme si me equivoco este lenguaje, en la Universidad de Florida y un magíster en Dirección Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y además es socia del Grupo Vial, Abogados, y socia RedMat. Y Dayana también es abogada tributaria de la Universidad de Chile, también hizo el magíster en Dirección Tributaria en la Universidad Adolfo Ibáñez y es socia fundadora de TH Partners. Así que sin más las dejo con Marcela. Muchas gracias, Paola. Bueno, muy buenos días a todos. La idea es que esta mañana podamos contarles con Dayana algunos aspectos generales del convenio para evitar la doble tributación entre Chile y Estados Unidos. Y para ese efecto vamos a ir haciendo una presentación un poco interactiva, en el sentido de que yo voy a explicar algunas cosas, después Dayana y así, para que no sea tampoco un tema como tan expositivo. Y desde ya también les digo que si es que tienen alguna inquietud puntual, yo creo que es bueno ir conversándola en el momento, porque después se olvida, qué sé yo, entonces sintámonos muy libres y cómodos como para ir preguntando lo que sea, ¿ya? Es un tema bastante técnico también, entonces vamos a tratar de explicarlo lo más simple posible, pero bueno, como les digo, bienvenidos a participar. Entonces, lo primero que quisiera señalar a modo de introducción es ¿qué es, no es cierto, un convenio para evitar la doble tributación internacional? Porque su nombre, digamos, da la idea principal, pero no solamente es evitar la doble tributación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos convenios, como dice su nombre, el objetivo es eliminar la doble tributación que sufren, ¿no es cierto?, las empresas que hacen operaciones transfronterizas en otro país. Porque, ¿qué es lo que ocurre? En materia de tributación internacional, los países, por regla general, hacen tributar a sus residentes. O sea, toda persona o empresa residente en un país tributa normalmente por su renta de fuente mundial. Pero resulta que cuando esa persona hace negocios en otro país, a su vez ese país, que se denomina país de la fuente, considera que por las actividades que ha desarrollado a él en su territorio o las rentas que ha obtenido, también tiene derecho a gravar esa renta. Entonces lo que ocurre es que el país de la fuente, donde se realiza la inversión, quiere gravar esa renta, pero por otro lado, el país de residencia, de donde reside esa empresa, también quiere gravarla. Y por eso es que se produce una doble tributación en general en las rentas transfronterizas. ¿Ya? Eso es. ¿Sí? Para todos, todos. Como les digo, el eje rector es la residencia fiscal. Y un residente fiscal puede ser tanto una persona natural como una empresa. Lo importante para estar dentro de este concepto es que se tribute por la renta de fuente mundial. O sea, por las rentas que tú obtienes dentro del país, como también por las rentas que obtienes fuera del país. Normalmente eso es lo que se exige para ser considerado residente de acuerdo a un convenio. Y eso naturalmente ocurre en Chile, porque las personas naturales que residen en Chile tributan con impuesto global complementario, es decir, tributan por sus rentas de fuente mundial, ya sea lo que obtienen en Chile o en el exterior.
Lo mismo pasa para las empresas. Tributan con impuestos de primera categoría, generalmente tasa 27, también por sus rentas de fuente mundial. Entonces, siempre vamos a estar en esa situación. Pero el punto es que, supongamos, la empresa chilena que quiere expandir su negocio hacia Estados Unidos, va a tributar por todas las rentas que obtenga en Estados Unidos, pero también Estados Unidos va a considerar que, supongamos, por los dividendos que se distribuyan de esa empresa a Chile, tiene derecho a cobrar allá un impuesto de retención, que es de 30, sin tratado. Entonces, ¿para qué sirve este convenio? Naturalmente, para evitar esta doble tributación internacional. ¿Cómo se evita? Básicamente de dos formas. Primero, porque el convenio, dependiendo de los tipos de renta, va a asignar los derechos a imposición de un país o de otro o de ambos, pero obviamente al asignar esos derechos de imposición se va a evitar que el otro grave, ¿no es cierto? Entonces, en ciertos tipos de renta, supongamos una renta por servicios, dice... Todavía no, porque todavía estamos súper general. Estoy dándole... en el fondo, como les digo, una forma es asignar los derechos de imposición. Supongamos, solo tiene derecho a tributar el estado de residencia, pero no el de la fuente. Pero en otros casos ocurre que igual se mantiene que ambos países pueden gravar. En ese caso, ¿qué hace el convenio? Rebaja las tasas que puede cobrar el Estado de la fuente. Es decir, supongamos, aplica una tasa de 30% sin convenio. Pues lo que dice es, Estados Unidos va a poder gravar, pero no más allá, supongamos, de 10. Entonces, también te evita, digamos, la parte de la torta que se estaría grabando dos veces. Y tercero, ¿cómo se evita esto también? El convenio asegura que si es que el estado de la fuente grava, en definitiva, va a tener la empresa o persona en su estado de residencia alivio de la doble tributación. Es decir, todo el impuesto que se paga en un país va a poder ser acreditado, en el caso de Chile, contra el impuesto a pagar en Chile. Entonces, esa es otra forma en que tú evitas estar pagando dos veces, porque pagas en un país, pero después vas a tener derecho a crédito. Esto es algo muy teórico para que sepamos cuál es el corazón, ¿no es cierto?, de un convenio para evitar la doble imposición. Pero, desde ya les comento que no es solo el único objetivo de los convenios, porque también, su nombre lo indica y los comentarios al modelo OECD, que también se hacen para prevenir la evasión y elusión fiscal. Y también hay otro tipo de beneficios: proteger inversiones, normas de no discriminación, facilitar el movimiento de personas y capitales, facilitar la transferencia de tecnología. Entonces hay una serie de otras normas que también contienen los convenios que cumplen otro tipo de objetivos. Esto entonces es la introducción para saber de qué estamos hablando esta mañana, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo importante de este convenio? En primer lugar, comentarles que esta es una verdadera teleserie de 25 años, porque las primeras rondas de negociaciones partieron en el año 98. O sea, es decir, han sido prácticamente 25 años desde que Chile se sentó a conversar con Estados Unidos y que este convenio ha visto la luz. Se firmó, de hecho, como les digo, la primera ronda fue en el 98, y desde ya les comento, a mí me tocó participar un poco en esa negociación porque yo trabajé muchos años en el Servicio de Impuestos Internos, justamente en el equipo negociador de convenios. Entonces, la verdad que este tema lo vivimos muy en carne propia, y por eso mismo, cuando vio la luz, es un verdadero logro, ¿me entiendes?, para el país. Entonces, como les digo, se firmó en el año 2010 y fue ratificado por el Congreso chileno, porque recordemos que este es un tratado, requiere la aprobación del Congreso para transformarse en ley después. Entonces fue ratificado en Chile en el año 2015. Pero recién después de 12 años, finalmente fue aprobado el 22 de junio del año pasado, de 2023, por el Senado de Estados Unidos. Entonces,
¿qué nos dice eso? Aquí pasó algo en Estados Unidos que demoró mucho la ratificación en su Senado, ¿no es cierto? Y efectivamente, por años había un senador muy conocido que se llama Paul Rand Paul, un nombre así, que en el fondo, ¿cuáles son las cosas que le daban susto a la aprobación de este convenio? Normas de intercambio de información, de protección de algunas inversiones. Entonces, hubo ciertas cosas que Estados Unidos no es tan proclive a la negociación de este tipo de convenios. Doble mérito para considerar que hoy día tenerlo aprobado es un logro. De hecho, en ese sentido, hay que decir que Chile es el tercer país latinoamericano en tener este tipo de convenios con Estados Unidos, que no ha aprobado este tipo de convenios hace más de 10 años. Así es, así es. Sí, hay doble tributación teórica. Lo que ocurre, eso sí, es que Chile tiene normas unilaterales en su legislación que pueden aliviar la doble tributación. O sea, este crédito que yo les comentaba también existe sin convenio. También existe, pero más limitado. O sea, ¿a qué me refiero? El crédito, por ejemplo, llega hasta un 35% más o menos, lo que tú podrías acreditar teóricamente, pero para ciertos tipos de renta, sin convenio. Entonces, por ejemplo, un dividendo, cumpliendo ciertos requisitos, tú vas a poder acreditar en Chile, sin convenio, el impuesto que te retuvo el otro país. Pero, por ejemplo, para otro tipo de rentas, como por ejemplo pueden ser los intereses o ganancias de capital, ahí ya la norma interna no te da crédito. O sea, solo tienes crédito si es que está en el marco de un convenio para evitar la doble tributación, que naturalmente garantiza ese efecto para cualquier tipo de renta. Entonces, es más comprensiva la norma interna habiendo convenio. Sí. Sí, te lo digo enseguida. Perdona, Marcela, perdón, solo para interrumpir, solo para complementar, Sí. que esta norma interna que te permite, que te da créditos, como dice Marcela, para poder aliviar la doble tributación, la ventaja de firmar el convenio, además de ampliar la posibilidad de tener crédito a todo tipo de rentas, además facilita la acreditación de los impuestos pagados afuera. Sobre todo, bueno, Marcela lo va a explicar después, pero sobre todo en Estados Unidos es súper difícil, es súper estricta la forma de acreditar los impuestos pagados en el extranjero. En el caso nuestro, por ejemplo, que nosotros pagamos parte de nuestros impuestos finales con el impuesto de primera categoría porque es un crédito. Sin tener el convenio en Estados Unidos, los inversionistas norteamericanos no podrían acreditar ese impuesto de primera categoría porque solo podríamos haber acreditado el 8, que es lo que realmente pagas de impuesto final. Con el convenio, eso les permite a ellos usarlo, el impuesto que nosotros tenemos como crédito de primera categoría, el 35% completo. ¿Ya? Entonces, las ventajas del convenio es que extienden las normas internas de uso de crédito a otras rentas o a otros montos o a otros impuestos. ¿Ya? Esa es como la ventaja de tener convenio. No es que sin convenio siempre vas a pagar 2 veces, pero es más difícil, es menos probable que puedas usar el 100% del crédito o por todo tipo de renta. Básicamente eso. Claro. Claro, lo que comentaba Dayana es justamente, ahí se ve el efecto más que nada en Estados Unidos también, ¿no es cierto? Porque como en Chile tenemos este sistema integrado, es más complicado para ellos entender realmente cuál es el impuesto que se está pagando la empresa norteamericana. Ocurre para los dos lados. En el caso de Chile, claro, facilita la acreditación, pero también tiene esto que nuestra norma interna es más limitada en cuanto al ámbito de rentas que cubre. Entonces, la pregunta... ¿quién? ¿Tú? ¿Cuál es tu nombre? Ana María. Claro, los países latinoamericanos que tienen convenio con Estados Unidos vigente son 2. Es México en el año 1992 y Venezuela en el año 1999. O sea, podemos tener una idea de la oportunidad que significa esto, ¿no es cierto? Porque México, por cierto, que se ha beneficiado muchísimo por temas transfronterizos, etcétera, resulta que el otro país es Venezuela, que ya está no en la misma situación que en esos años, ¿no es cierto?, cuando se suscribió este convenio con Estados Unidos, pero resulta que Chile
y dentro de Sudamérica sería el único país y primer país que tiene un convenio de este tipo con Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos dice eso? Es también una tremenda oportunidad para Chile de poder erigirse tal vez como un hub regional para cierto tipo de industrias, para la prestación de servicios, o sobre todo pensando en lo siguiente, y es que por una parte tendría Estados Unidos, supongamos inversionista, convenio en Chile, que va a tener una serie de beneficios, ¿no es cierto? Pero a su vez Chile tiene una extensa red de convenio con todos los países de la región. Entonces, naturalmente que puede hacer de puente. Ahora, dicho eso, tiene que hacerlo en la medida que se estructure adecuadamente, porque para poder beneficiarse de un convenio, como dije, se requiere ser residente, efectivamente, o sea, no puede haber en Chile una sociedad instrumental, supongamos, que realmente no tenga sustancia y pretenda, ¿no es cierto?, beneficiarse del convenio. Es más, este convenio tiene elementos más exigentes para ser residente que otros convenios, porque exige el concepto de residente calificado, o sea, tiene que haber una mayor conexión con ese país que tú dices que eres residente, empresa, que te vas a beneficiar. Y hay normas que se llaman de limitación de beneficios, que justamente lo que persiguen es que haya sustancia en ese país y no sean sociedades instrumentales, llamemos así, en que realmente son terceros países los que se están beneficiando. Pero, naturalmente, estructurándose bien una estructura, ¿no es cierto?, sí puede representar una muy buena oportunidad, y también es importante que eso se tenga en consideración en los pactos fiscales, ¿no es cierto?, reforma, como se llamen, que se discuten en estos días, porque sin duda que Chile tendría que aprovechar esta oportunidad que significa tener un convenio con Estados Unidos. Entonces, como les digo, el convenio fue aprobado por el Senado el 22 de junio del 2023, y ya después de eso se hacen intercambios de notas diplomáticas, y la última se hizo el 18 de diciembre, por lo que en ese momento, ay, perdón, apreté algo. Ahí está. Vámonos todavía a esta zona. Ya. Entonces, eso significa que entró en vigencia el 18 de diciembre del año pasado, pero realmente aplica ¿cuándo? Aplica a partir del año siguiente, 1 de enero de este año, por regla general, y específicamente para los pagos que se hayan hecho, que estén afectos a algún tipo de retención, es decir, en el fondo a los impuestos, a partir del 1 de febrero de este año. Pero, en cualquier caso, hoy día está plenamente vigente, ¿no es cierto? Entonces, eso a modo introductorio. Como digo, lo segundo es que reduce la doble tributación y facilita la acreditación de los impuestos, lo que comentaba Dayana, ¿no es cierto?, en todo tipo de rentas. Lo tercero es que tiene, como les decía, no solamente como corazón este punto, sino que hay otro tipo de normas que facilitan otros efectos, como por ejemplo, ¿no es cierto?, normas de no discriminación, que son más bien de garantía, procedimientos de acuerdo mutuo. A veces, cuando hayan dudas entre los dos países, se asegura un procedimiento para aclarar los beneficios que corresponden o definir un desempate de residencia fiscal. También tiene normas de intercambio de información, y eso también es muy importante saberlo, porque así como se contemplan beneficios, también las autoridades respectivas pueden intercambiar información incluso de manera automática. Hay otros instrumentos en que actualmente hoy día Chile y Estados Unidos podrían hacerlo, pero sin duda que tener un convenio fortalece, ¿no es cierto?, ese intercambio. Entonces, eso es muy importante porque no solamente eso cubre información tributaria netamente, sino que también información bancaria. Entonces, eso, como digo, es uno de los elementos importantes a tener en cuenta, razón por la cual declarar bien, ¿no es cierto?, los impuestos y estructurar bien las inversiones, porque si no están bien hechas, tal vez eso se podría
ventilar algún tipo de incumplimiento. Lo otro que cuando les menciono que contempla un procedimiento de acuerdo mutuo, eso también es muy interesante porque gatilla algunas normas internas también. Por ejemplo, no sé si han escuchado los precios de transferencia, o sea, esto que precios, ¿no es cierto?, una facultad que tiene el servicio de poder tasar en el fondo cuando los precios, valores o rentabilidades entre empresas relacionadas de un grupo multinacional. Pues bien, esa norma, ¿no es cierto?, que es muy importante para las multinacionales, permite suscribir acuerdos anticipados de precio con un contribuyente chileno, pero el acuerdo anticipado bilateral, es decir, con otro país, se permite en la medida que exista un convenio que contemple el procedimiento de acuerdo mutuo. Entonces, digamos que también da la posibilidad a la empresa de tener acuerdos más sustantivos para evitar fiscalizaciones en ese sentido. Y como les decía, bueno, es el tercer país latinoamericano, ahí Anita se adelantó, y lo otro es que, por supuesto, que esto cobra relevancia considerando que Estados Unidos es el segundo mayor inversionista en Chile. De hecho, se dice, digamos, o se piensa que una de las razones que ha facilitado finalmente la aprobación de este tema en Estados Unidos el año pasado es también la posibilidad de que empresas puedan invertir en la industria litio, ¿no es cierto?, hoy en día en Chile. Sobre todo que también están China, ¿no es cierto?, y otros países relevantes e interesados. Entonces, en ese sentido, es muy importante la presencia de inversión estadounidense en Chile. Y al revés, la verdad que también empresas chilenas, normalmente el destino preferido, lo que más expande personas, ¿para qué decir?, son también inversiones en Estados Unidos. Entonces, tiene todo ese impacto. Pues bien, dicho eso, vamos a ver ahora las rebajas de tasas más significativas para que puedan apreciar en el fondo qué significa esto, y después Dayana va a explicarles como con los números, ¿no es cierto?, el impacto propiamente tal. Pero primero, como marco teórico, repasemos algunas de las rentas más significativas, cómo queda aquí este tema después del convenio. Por ejemplo, en materia de dividendos, en Estados Unidos, sin un convenio, cuando se reparte un dividendo desde una empresa norteamericana a un inversionista en Chile, aplica un impuesto de retención de 30%. Con el tratado, ese impuesto se va a reducir a 5 o a 15%, dependiendo de cuánto se posee en esa empresa estadounidense. Es decir, si yo tengo 10% o más, la tasa de retención en Estados Unidos se va a reducir a 5. Y si tengo menos, ¿no es cierto?, a 15. O sea, ¿qué nos dice eso? Que hay una rebaja muy significativa, ¿no es cierto?, para todas las empresas chilenas que quieran invertir directamente en Estados Unidos. En esa misma línea, en el lado derecho, me voy a referir también al Branch Profit Tax, que es el impuesto que pagan allá las agencias que se tienen en Estados Unidos. La verdad que es lo mismo, pero sí lo mencionamos porque Estados Unidos grava, en el fondo, a la agencia igual como si fuera una subsidiaria, es decir, igual les va a aplicar la tasa del 30% sin tratado, y con tratado se va a rebajar a un 5%. Y esta norma de dividendos también en Estados Unidos tiene algo bien particular, y es que dice que los dividendos que obtengan fondos de pensiones chilenos, o sea, no chilenos, pero ese es el efecto que se da en la práctica, en Estados Unidos no están afectos a retención en Estados Unidos. Entonces, aquí ya sabemos, se rebaja sustancialmente la tasa, y también los fondos de pensiones no tributarían al remesar dividendos a Chile. Al revés, ¿qué pasa con la empresa norteamericana que invierte en Chile y es Chile el que le distribuye el dividendo? De acuerdo a nuestra norma interna, que es el impuesto adicional, el impuesto que aplica es 35% sin tratado. ¿Ya? Ahora, con tratado
la tasa se mantiene exactamente igual, no se rebaja. ¿Y por qué? Por una cláusula que se denomina cláusula Chile y que está presente en todos los convenios chilenos. En todos los convenios chilenos respecto a los dividendos, solo rebaja el convenio la tasa al revés, respecto de Chile invirtiendo afuera, pero no respecto del extranjero invirtiendo en Chile. Pero eso es por una razón muy especial, y es porque Chile tiene un sistema integrado que se llama de tributación, en que el impuesto de primera categoría que paga la empresa es un crédito contra el impuesto final del dueño, o sea, supongamos de la empresa extranjera que reside afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la práctica tú estás comparando la diferencia entre, no sé, pues 27 y 35, son 8 puntos. No es que tú realmente graves con 35. Entonces, por eso se ha entendido en estas negociaciones que se hacen que eso es más o menos equivalente para la rebaja que hace el otro país. ¿Ya? Entonces, eso en materia de dividendos. Pero, en términos prácticos, entonces sabemos que al menos para las empresas chilenas que invierten allá van a tener un ahorro significativo. Y si yo sumo todos los impuestos que después va a haber, Dayana, ¿no es cierto?, en el ejemplo, puede significar un ahorro aproximadamente de 20 puntos porcentuales en impuestos. Entonces, es bien relevante. Veamos ahora otro tipo de renta, el caso de los intereses. Los intereses en Estados Unidos, sin convenio, se afectan con un impuesto de 30%, salvo que califiquen como un portfolio loan exemption, que no tributa, que tiene ciertas características que deben cumplirse, pero digamos, grafiquemos ahora qué pasaría, digamos, si es que no es así, es 30%. Y en el caso de Chile, la regla general para los intereses que se pagan de afuera, o sea, cuando hay un financiamiento externo, es 35%. Ahora, por norma interna nuestra, esa tasa puede rebajarse a 4% cuando se está pagando algún tipo de institución financiera o banco, ¿ya? De hecho, no sé si han escuchado recientemente, pero el primer caso de fallo de Tribunal Tributario y Aduanero de la norma antielusión es precisamente tratándose de un financiamiento externo en que la empresa chilena remesó para afuera con tasa de 4 diciendo que pagaba una institución financiera, cuando la tasa normal es 35. Entonces, en el fondo, les quiero decir que puede ocurrir, pero bueno, ¿qué ocurre? Que independiente de la norma interna, con el tratado, en el fondo ya se asegura, ¿qué cosa? Que la tasa general de 35 va a bajar a 10. Eso es muy relevante, porque eso significa que cualquier tipo de interés que se pague afuera, financiamiento del exterior, va a bajar de 35 a 10. Y, por supuesto, también hay una tasa especial de 4%, que es como el estándar, también para casos de instituciones financieras, compañías de seguros, casos muy calificados. Pero eso es muy interesante. Lo otro que también dice es que aplica esta tasa independiente de que hubiese una estructura back-to-back, en el fondo cuando el financiamiento proviene de un banco, pero en realidad el garante es una empresa relacionada. Entonces también ahí puede haber una triangulación que a veces se revisa. Pero eso es algo muy específico. Pero en el fondo lo relevante es saber que baja, ¿no es cierto?, a 10. Transitoriamente, por los primeros 5 años, dice el convenio que va a ser 15, ¿ya? Pero, en definitiva, después digamos, el estatuto permanente va a ser 10%. En ese momento, o sea, cuando el año 2010 se negocia esta tasa, la verdad que era bajísima, o sea, era muy conveniente. Hoy día ya hay otros convenios que contemplaron esas tasas antes, que entraron antes en vigencia, como, no sé, China, Japón fueron como los primeros que rebajaron más significativamente la tasa, entonces ya no es, o sea, no es tan novedoso, pero en ese minuto era muy importante y por eso mismo es que se puso como paulatino de que bajara de 15 a 10, ¿ya? Y lo tercero que voy a... ¿sí? Es 30% y se va a bajar igual, va a ser 10 o 4, ¿no es cierto? Y como les mencionaba también, hay algunos casos que se configura este portfolio loan que podría ser 0, pero ya por norma interna, ¿ya? Entonces, lo otro importante son las regalías,
porque las regalías, que son todos los pagos que se hacen en el fondo por el uso, goce de propiedad industrial o intelectual, marcas, patentes, etcétera, hay un concepto amplio de regalía. Esto tiene mucho que ver con transferencia de tecnología, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, tanto en Chile como en Estados Unidos, la tasa interna general es 30%. O sea, cada vez que una empresa chilena paga al exterior por el uso de una marca, por ejemplo, tiene que pagar o retenerse un impuesto en Chile de 30%, por regla general. Ese impuesto varía porque hay algunos casos que es 15%, los software en general, es un poquito más bajo, e incluso cuando son software estándar, puede ser 0, por norma interna, no por tratado. Pero tengamos en la cabeza que la tasa general es 30 para regalías. Pues bien, con el tratado, esa tasa también se rebaja a 10, ¿ya? Y 2% en el caso del uso de equipos industriales, comerciales o científicos. O sea, también es bien significativa la rebaja de 30 a 10, ¿no es cierto? Son 20 puntos. Entonces, todo eso facilita, como les digo, el intercambio de conocimiento y en ese sentido, bueno, por algo es tan interesante, digamos, las oportunidades que se abren, ¿no es cierto?, con este tipo de acuerdos. Que además está a decir de que esto se combina, lo que tenemos con Estados Unidos, con el Tratado de Libre Comercio, además. El Tratado de Libre Comercio apunta a los aranceles, es decir, lo que se cobra por importaciones. Esto apunta a los impuestos internos, ¿no es cierto? Pero obviamente que el conjunto de ambos instrumentos es como el ideal. Entonces, ese es el tema. También en materia de regalías, este tratado tiene una norma específica que también comprende la venta de regalías, que normalmente se trata como ganancia de capital. Entonces, también se le da el tratamiento de regalías bajo el convenio. Lo último, bueno, dicho eso, pasemos ahora a ver como el ejemplo numérico para que aprecien cómo es la rebaja de la tributación, y le doy la palabra a la Dayana. ¿Ah? Sí. El tema de acciones. Hoy día, cuando uno vende las acciones en Estados Unidos, paga el 30%. En el caso de acciones, también... También se va a beneficiar, pero eso lo vamos a ver después, ¿ya? O sea, vamos a ir viendo tipos de renta. Entonces, partimos con las normas, ¿no es cierto?, de dividendos, intereses, regalías. Y después vamos a ver ganancias de capital, que es cuando tú vendes acciones y otro tipo de renta. ¿Sí? Sí. Absolutamente, es lo que dijimos al comienzo. O sea, en el fondo, a ti te retienen, supongamos un impuesto de 5% en Estados Unidos porque remesaste un dividendo con convenio de Estados Unidos a Chile. Entonces, ese impuesto que tú pagaste lo vas a poder acreditar en Chile como crédito, que te rebaje tu impuesto a pagar. Sí, lo que pasa es que, ¿qué es lo que ocurre? Con tratado es mucho más fácil todo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cubre todo tipo de impuestos que yo haya pagado por cualquier tipo de renta. 2, porque es más fácil poder acreditarlo, como decía Dayana, y por lo tanto es mucho más simple. Porque, ¿qué ocurre? Sin tratado, por ejemplo, los mismos dividendos, tú podrías acreditar un dividendo, pero ya se requieren ciertos requisitos, como por ejemplo, tiene que ser directo en el país, pero si tú tienes una sociedad intermedia para llegar a la inversión en Estados Unidos, que se usa muchísimo por otro tipo de razones, o sea, tú tienes una sociedad holding intermedia, supongamos, en Canadá o en Luxemburgo, ¿no es cierto? Entonces tú pasas por ahí. Bueno, en ese caso, tú vas a tener derecho a crédito por el dividendo que pagas en esos países. Pero si ya proviene de un tercer país, como vendría a ser en este caso Estados Unidos, se requiere que se tenga participación en más de un 10% y otros. Entonces ya se complejiza un poquito más ver si es que te corresponde o no. Y derechamente, eso con dividendo, o sea, todavía hay norma interna que contempla. Pero ya si estamos hablando de intereses o ganancias de capital, la norma interna ahí sí que no te da crédito, sin convenio.
O sea, en términos sencillos, es pensar que Chile hoy día tributariamente es un estado más de Estados Unidos, desde una perspectiva de crédito y retención. Absolutamente, porque en el fondo sabemos al menos que no vamos a pagar 2 veces. No nos van a devolver en Chile si pagamos más en Estados Unidos, pero al menos no vamos a pagar 2 veces. ¿Ya? Sí. Hola. Solo voy, antes de partir, para mostrarles gráficamente cuál es el efecto, uno de los más importantes del convenio, solo complementar algunas cosas respecto de dividendo, interés y regalía. Marcela comentó que en el caso de los dividendos que son percibidos por fondos de pensiones no hay retención, y eso es un tremendo tema que pareciera como obvio, pero tenemos que pensar que hoy día nosotros ¿cómo decirle? Como afiliados de la AFP. Nosotros en nuestros fondos estamos perdiendo plata todo el tiempo porque todos los dividendos que nosotros recibimos por esa inversión que estamos haciendo afuera están pagando impuestos en el extranjero, ¿ya? Como los fondos de pensiones no son contribuyentes chilenos, no pagan impuestos de primera categoría por esas rentas que reciben. Por consiguiente, no es posible acreditar ni utilizar esos impuestos que se pagaron en el extranjero. Entonces, toda la plata que estamos dejando nosotros por los impuestos pagando afuera, la perdemos. Técnicamente hay un tremendo debate de si se puede, si se debería, si es que modificar la ley, etc. Bueno, el hecho de que los fondos de pensiones, ahora todos esos dividendos estén libres de retención, eso es un tremendo alivio en términos tributarios y de ganancia para nosotros como futuros afiliados. Afiliados será la palabra, como afiliados, ¿ya? Futuros pensionados como afiliados, ya, eso era. Muchas gracias. Y respecto de los intereses, este es uno de los casos en el que tener un convenio hace diferencia porque la norma interna, si bien otorga créditos respecto de impuestos pagados en el extranjero, como les decíamos antes, no es respecto de todas las rentas, y respecto de los intereses, si no tuviéramos convenio, entonces no tendríamos derecho a usar ese crédito. O sea, hay 2 beneficios. Uno, que ahora podemos usar el impuesto pagado por los intereses afuera como crédito, y además se nos disminuye la tasa. Y respecto de las regalías, 2 comentarios. En otros convenios que tenemos nosotros con otros países, la asistencia técnica se comprende dentro del concepto de regalía, ¿ya? Esto del know-how, transferencia de know-how. Y eso implica que en esos casos, esos pagos que hacemos por ese concepto están afectos a impuestos de retención con la tasa que según el convenio se le apliquen a las regalías, ya 10 o 15%. Pero en este caso no está comprendido dentro del concepto de regalía la asistencia técnica, por consiguiente los pagos que hagamos por ese concepto se van a considerar se van a considerar como beneficios empresariales y por consiguiente van a estar libres de retención, ¿ya? Entonces es algo bien importante. Lo que comentaba Marcela también del hecho de que ahora dentro del concepto de regalía se incluya la ganancia de capital, es decir, si yo vendo mi propiedad, mi derecho de autor, por ejemplo, según la norma interna norteamericana, cuando hay transferencia integral de los derechos, al ser venta ganancia de capital, se entiende que la renta no es de fuente local y por consiguiente si me pagaban de Estados Unidos no estaba sujeto a retención, que era distinto del royalty, que sí, pero ahora con el convenio se entiende que la venta de la transferencia de propiedad intelectual también. Ahí va a haber que ver si es que por norma interna, por norma de esta norma antidiscriminación se puede hacer algo, pero según el convenio ahora la transferencia también está afecta a impuesto como regalía. Y por último, respecto de la regalía, hay un límite que la ley permite que nosotros podamos usar como gasto cuando nosotros pagamos por concepto de regalía y otros conceptos que están en la ley, cuando le pagamos a un relacionado, ¿ya? Entonces, si yo le pago a un relacionado en Estados Unidos por concepto de royalty, de regalía, la ley me permite usar como gasto un máximo de 4% de los ingresos, de las ventas. Ya no puedo usar más que eso. Pero con el convenio y por la norma antidiscriminación, nosotros podríamos entender, y de hecho lo confirmó el servicio, emitió un oficio en tal sentido hace unos días atrás, en que no aplica ya este límite. Entonces, entrado en vigencia el convenio, otro de los beneficios que representa es que si yo pago por concepto de royalty a un relacionado en Estados Unidos, aun cuando le pague 5 o 10% de mis ventas, no me aplica este límite, ¿ya? Entonces, eso es otro beneficio que es importante tener en consideración porque es bastante común este tipo de pagos a relacionados dentro de grupos empresariales.
Ya, y dicho eso, ahora sí avancemos para que veamos el efecto gráfico de cómo incide la rebaja en la tasa de la retención por dividendo. Para poder entender por qué la tasa resultaba tan alta cuando no teníamos convenio, es súper importante que recordemos lo que mencionaba Marcela al principio, que en Estados Unidos tienen un sistema tributario que es desintegrado, a diferencia del que tenemos nosotros, que es integrado, en el que el impuesto de primera categoría o impuesto corporativo sirve como crédito para pagar el impuesto final. En Estados Unidos, los impuestos corporativos y los impuestos finales son dos impuestos que funcionan a niveles distintos, totalmente separados, así que una cosa es lo que paga la compañía y otra cosa es lo que paga el dueño, ¿ya? Dicho esto, entonces, nosotros vemos que donde dice instante 1, esta es la primera tributación. Suponiendo este ejercicio que tenemos una sociedad en Estados Unidos que tiene sus inversiones y que tiene una matriz chilena. En Estados Unidos, esta sociedad paga un impuesto corporativo de 21%. Estamos asumiendo una sociedad que no es transparente, que no es una LLC, sino que una que funciona como corp, que es opaca, y que paga un impuesto corporativo de 21%. Asumiendo que tuvimos una utilidad de 100, eso implica que nos queda una renta neta de 79 pesos, porque pagamos 21 como impuesto corporativo. Como este es un régimen desintegrado, la renta que me queda para distribuir a mis accionistas, a mis dueños, es el neto, es el 79. Como nosotros en Chile funcionamos con sistema integrado, estamos acostumbrados a que lo que pagamos de impuestos lo tenemos que sumar a la renta, lo tenemos que embrutecer y luego aplicamos el crédito. Entonces, como esto es desintegrado, nosotros decimos que lo que me llega a mí como accionista son los 79. Y como estoy en el extranjero, estoy en Chile, sobre estos 79 me van a retener el 30%, que es el impuesto que se le aplica a los dividendos de renta norteamericana. Eso significa que voy a pagar 23.7 pesos por esos 79 que me mandan a Chile. Ojo, yo digo me mandan a Chile, pero esto es renta percibida. Puede ser que la plata se quede en Estados Unidos. Lo que pasa es que como se lo pagaron a un no residente, aunque la plata siga en Estados Unidos, el hecho de que el no residente ya lo percibió, se gatilla la tributación. Lo mismo ocurre en Chile. Ojo, que a veces la gente piensa que si no me lo traigo a Chile, no la he percibido, por consiguiente no tributo en Chile. Es percepción, no es traérmelo a Chile. Con eso, entonces, yo había pagado 21 pesos, que es lo que había pagado la compañía, y luego yo pagué, por mis propios 79 pesos, un impuesto de 23. Es decir, pagué 55 pesos en Estados Unidos. Luego esa plata en Chile, como es una renta de fuente global, la tengo que tributar con el impuesto que corresponde en Chile. Y como el dueño de esta inversión, para el caso del ejemplo, es una sociedad, vamos a asumir que es una sociedad que tributa en el régimen general, paga un impuesto corporativo de 27%. Yo recibí un dividendo neto de 55 pesos. Pero como me dan crédito por norma interna, esto es sin convenio, pero acuérdense que les dijimos que sin convenio, de todas maneras, la norma interna me da derecho a crédito. Para poder usar el crédito de afuera, la ley me dice que yo tengo que hacer un gross up, incrementar, sumarle a mi dividendo neto el impuesto que se pagó en el extranjero. Solo sumo. Pero yo solo sumo, si se fijan, 35 pesos. Yo pagué 55, pero estoy sumando solo 35. ¿Por qué? Porque la norma interna me da un crédito con un tope de 35%. Entonces, de todos los 55 que pagué, solo puedo usar 35. Mi base imponible, asumiendo que no tengo otras rentas, llegamos a 90. Sobre los 90 aplico el 27%, que es mi impuesto de primera categoría, y me da que mi impuesto es de 24 pesos, pero mi crédito disponible es solo de 24 pesos, que es porque tengo tope. Entonces yo, como el crédito me da 24.38, solo puedo usar eso aunque haya pagado 55 pesos. O sea, pierdo como la mitad de lo que pagué afuera por tener este tope. No voy a pagar impuestos en Chile porque me van a dar de crédito justo lo que me da a pagar, pero pagué todo lo que pagué afuera, ¿ya? Esto es sin convenio. Si puedes volver al ejercicio. En simple, te retuvo Estados Unidos el 44,7%. Sí. ¿Sí? O sea, en realidad no me retuvo.
que Sí. uno le llama retención a la plata que se va para afuera. Lo demás es impuesto local que hubiera tenido que pagar igual aunque fuera inversionista norteamericano. Por eso, pero solo percibí 55 de los 100. 45. Ah, sí, sí, 55. percibiste 55 de los 100, 55, por eso. Estados Unidos en el desintegrado se quedó con 45 y yo percibí 55. sí. Exacto. El crédito de esos 45, después de todo el enjuague de la juguera, me dice, usted en Chile llévese los 55 y no pague nada. Estamos saldados, ¿cierto? Pero efectivamente solo voy a recibir 55. Solo vas a recibir 55. Ok. Eso era antes. No te van a devolver. No devuelven. Pero eso era antes. Años atrás, muchos años atrás, antes de que el legislador se diera cuenta de que estaba perdiendo plata, existía la posibilidad de que a mí me devolvieran esta plata. Yo pagué más, ya, entonces existía la posibilidad de que me devolvieran plata por impuestos que había pagado en el extranjero. Después se dieron cuenta que no tenía sentido porque una cosa es tratar de empatar con las legislaciones y otra cosa es estar dándote plata por algo que nunca recibí, claro. ¿Ya? Entonces, no hay caso. Y lo que te sobró lo perdimos, o sea, lo que no pudimos usar lo perdimos nomás, ¿ya? Entonces ahí... Este es el caso, y esto es para mostrarles cómo quedamos ahora que tenemos convenio. Con tasa 5, con tasa 15, como les explicó Marcela, la diferencia está dada dependiendo de la participación que tenga respecto de la entidad que me está distribuyendo los dividendos o las utilidades. En el mejor de los casos, en el que yo tengo es un 10%, ¿cierto? 10% de los derechos a voto. Sí. 10% de los derechos, de la participación con derecho a voto. 5%. El mismo ejemplo, la renta de la utilidad de 100, pagué el corporativo de 21 en Estados Unidos, me retuvieron por el dividendo, pero como ya no me retienen el 30, sino que ahora me retienen solo el 5, ya de los 20, ¿cuánto me habían retenido antes? 23, solo me van a retener casi 4 pesos. De los 44.7 que yo estaba pagando en el caso anterior, suponiendo el año pasado, supongamos que me hayan pagado un dividendo en noviembre del año pasado versus uno que me paguen ahora, me hayan pagado en marzo, 24. ¿Ya? Entonces yo, en vez de recibir 55, estoy recibiendo en Chile 75. Luego hago el mismo ejercicio en Chile, tengo que hacer el incremento, tengo que grosapear para poder usar el crédito, entonces llego a la base imponible de 100, aplico el 27%, ahora sí voy a tener que pagar en Chile un poquito, porque como afuera pagué 24.95, me van a dar de crédito los mismos 24.95 porque están justo bajo los 35, pero yo tengo que pagar 27, bueno, voy a pagar la diferencia, ¿ya? Pero si se fijan, la carga tributaria total baja a 27. Es decir, lo mismo que yo pago en Chile comúnmente por mis impuestos de la fuente que sea. Si no cumplo con tener el 10% más de la participación con derecho a voto, la tasa ya no es de 5, sino que es de 15, pero de todas maneras es mucho menor que el 30, ya en la mitad. Entonces, si se fijan, igual el efecto tributario al final, en términos de carga final, es mucho menor. Estamos hablando de 32 versus 45, para redondear. Entonces, este es quizá el mayor beneficio, es el más relevante, el más gráfico, porque este es el que nos permite salir eventualmente, como decía Marcela, a ofrecernos como plataforma, como hub de inversiones latinoamericana, no solamente por este beneficio tributario, o sea, por este convenio tributario, sino que porque tenemos otra red de convenios, pero bueno, para eso tenemos que ofrecer otras cosas, estabilidad, un sistema tributario que no esté cambiando con cada gobierno, etcétera. Ese tipo de cosas. No sé si tienen alguna duda respecto de esto. Este ejercicio está hecho hasta el impuesto de primera categoría, hasta la sociedad, ¿ya? La carga final ya va a depender de qué cadena tenemos hacia arriba, etcétera. Y aquí yo me voy a anticipar a unos monos que tenemos aquí. Discúlpame, una consulta. En el caso anterior, ¿cuánto es el crédito de primera categoría que percibiría el socio como en el ejercicio? ¿Cuánto en este caso? Sí. Si yo la utilidad que me queda te la distribuyo a ti como accionista, te voy a dar el impuesto de primera categoría.
Si, asumiendo que como estamos hablando de 27 es un régimen general, entonces tú vas a tener derecho al crédito con una restitución de 35. En el neto 65% de derecho a crédito por esto. Sí, pero ojo, y esto también es importante. Si a mí me queda crédito, ¿ya? Si yo, supongamos que hubiera tenido que, porque tenía pérdida, porque tenía otros gastos, si a mí me queda crédito que no alcance, de los impuestos pagados en el extranjero, que no alcance a usar contra mi impuesto de primera categoría, eso se registra en estos registros de renta empresariales, donde va el RAI, donde va el REX, se registra también el crédito que yo le puedo dar al contribuyente final por estos impuestos pagados en el extranjero. Y eso tiene otro tremendo beneficio, que el crédito por los impuestos pagados en el extranjero no tiene obligación de restitución. ¿Qué significa eso? Que si yo la utilidad que te estoy distribuyendo a ti corresponde íntegramente a utilidad que viene del extranjero y que pagó impuestos en el extranjero, ese crédito que te voy a dar va a ser en el 100%. No va a ser con restitución del 35%. Entonces esa es otra ventaja que representa tener este tipo de estructura. Por eso nosotros solemos recomendarle a los clientes que cuando vayan a tener inversiones en el exterior, ojalá las separen, tengan sus inversiones locales o sus inversiones operativas en una entidad y las inversiones en el exterior en otra. Primero, para que puedan llevar contabilidad en moneda extranjera y evitar el efecto tipo cambio que es perverso, sobre todo ahora que el dólar sube, baja, sube, baja. Pero además tiene que ver con esto, porque además no se nos mezclan ahí los créditos, aunque hay un orden de imputación súper establecido en la norma, ya como de izquierda a derecha, pero tiene esta ventaja también, ya el poder disponer de un crédito que pagó impuesto y que respecto del cual yo no voy a tener que devolver impuesto, aunque mi sociedad esté tributando en el régimen general, que me obliga como por default a devolver el 35%, cuando se trata de créditos de rentas de fuente extranjera que pagar un impuesto afuera, no están obligadas a restituir ese 35%, ¿ya? Eso también es súper bueno, que de repente a uno como que se le va porque es súper técnico, pero ahí para que lo tengan. Cuando alguien les digan, alguna vez yo escuché que... Eso, bueno, ganancias de capital, nos habían comentado. Ganancias de capital, la ganancia de capital puede darse por venta de inmuebles, por venta de inversiones. Voy a partir un poquito al revés, como de venta de acciones y después de la venta de inmuebles. Aquí uno podría decir que el beneficio del convenio es un poquito relativo, porque por regla general la enajenación de entidades norteamericanas hechas por un no residente suele estar exenta de impuestos en Estados Unidos, ¿ya? Esa es como la regla general. Esa es una regla. Pero como hay excepciones y en Estados Unidos el sistema tributario es súper complejo, la ventaja que representa este convenio, como decía Marcela en un principio, es que genera seguridad y estabilidad. Entonces con el convenio yo no tengo que irme a poner en los distintos casos y si cumplo con los distintos supuestos para ver si esta ganancia de capital, como yo no soy residente, tributa o no tributa según la participación que tenga, cuánto tiempo la haya tenido, si la enajené para poder reinvertir, como una cosa parecida a la que hacemos con los fondos mutuos. Entonces se aplica esta regla general y ganancia de capital va a estar limitada a una tasa del 16%. ¿Ya? Que es lo mismo que aplica al revés, tanto en Estados Unidos como aquí en Chile. En Chile la regla general es que la enajenación de una entidad chilena por parte de un extranjero afecta un impuesto de 35% por la diferencia entre el costo y el valor de venta. Ahora también la vamos a bajar a 16%. En el caso de Estados Unidos, eso sí, en el caso de la ganancia de capital se aplica una distinción dependiendo de cuánta participación, se hace una distinción en si la entidad que se vende si lo que vendo son derechos sociales o si son acciones, y de eso depende la participación mínima que me piden para ver si es que me aplica la tasa del 16% o la tasa de regla general. En el caso de los derechos sociales un 20% y en el caso de las acciones es 50%, ¿cierto? Sí, 50% de la acción, cuando es una sociedad. Y respecto de si lo que se vende son acciones que transan en bolsa, que las compro y lo venden en bolsa, que es lo que nosotros conocemos como el 107 o el ex-18 TER, en ese caso se aplica una exención, que es la que nosotros ya no tenemos, pero tenemos que ir ahí a la historia, que cuando se negoció todo este convenio existía primero el 18 TER. Acuérdense que esto partió negociándose en los 90, así como Francia 98, cuando partimos negociando el convenio.
se firmó por Velasco, sí, Bachelet 1, como para que... Bueno, en ese tiempo existía la exención de las acciones que se transan en bolsa. Desde el año 2022, que ahora tenemos un impuesto, ya no es tan exenta, tenemos un impuesto más bajito que es de 10%, pero igual pagamos impuestos. Bueno, quedó esta como reminiscencia y quedó en el convenio, entonces si un extranjero vende acciones que para nosotros cumplen con los requisitos del artículo 107, ex 18 ter, están exentas, no van a pagar impuestos, ¿ya? Y en el caso de la venta de inmuebles en Estados Unidos, que está súper común que la gente ha ido a comprar inmuebles para afuera, la ganancia de un no residente está sujeta a un impuesto de retención allá, que es este famoso FIRTA, y en el caso de ahora con convenio se mantiene la misma situación, seguimos afectos a este impuesto de retención que es por la venta de no residentes. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que lo que yo les comentaba, que para poder aplicar el 16% de la tasa del beneficio, la norma pide, bueno, además de los requisitos de la sustancia para ser beneficiario del convenio y beneficiario efectivo de la renta, es que dependiendo de si tú estás vendiendo derechos sociales o acciones, te pide una participación mínima, pero además por un periodo anterior a la venta, ¿ya? Entonces que entre los 12 meses anteriores a la venta, tú estás vendiendo ahora el año anterior, los 12 como calendarios anteriores, tú hayas tenido, no hayas tenido más del 20% de los derechos sociales o más del 50% de las acciones, que haya sido al final lo que se entiende como controlador. Yo tenía un 5%, un 2%, entonces estoy vendiendo eso, me van a aplicar el 16%. Pero si yo tenía en realidad el control, 50% más de las acciones, 20% más de los derechos sociales, entonces ahí el Estado de fuente de la renta puede decir, del residente puede decir, te voy a aplicar igual la tributación, ya que en el caso nuestro es de 35. Dayana, déjame comentar algo, porque ahora vamos a ver los casos, ¿no es cierto? Sí, va a pasar por beneficio empresarial, pero sí. No, solamente, en el fondo, reforzar lo que estás comentando, en el sentido de que, en el fondo, ¿cuál es el tema? Cuando se venden acciones o derechos, la regla general, ¿no es cierto?, es que se va a tributar en el estado de la fuente, en la medida, en el fondo, sin limitación alguna, ¿me entiendes? Pero en la medida que tú tengas una participación mayor, o sea, que seas como controlador, ¿no es cierto? Si es que tienes una participación más de portfolio, en ese caso va a aplicar este límite del 16. Eso es en simple. Pero ¿qué es lo tal vez más interesante de este artículo? Es lo siguiente, que en el fondo también hay otra excepción, y es que solo se va a tributar en el estado de residencia, o sea, no se tributa en el estado de la fuente cuando tú explicaste en el fondo como cápsula del tiempo que quedó respecto del artículo 106, 107 antiguo. Porque no sé si ustedes recuerdan, pero normalmente respecto de un inversionista o persona chilena también, cuando adquiría, acciones en bolsa, que se transan en bolsa, se venden en bolsa, no se tributaba, ¿no es cierto? En el fondo era tributación cero. Pero eso cambió el año 2022 y hoy día, cuando se transa en la bolsa chilena, se paga un impuesto único de 10%. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que al igual como veíamos antes, aquí quedó como una especie de cápsula en el tiempo, porque significa que un inversionista en Estados Unidos que invierta en la bolsa chilena no va a tributar si es que se dan estos requisitos, que es una verdadera cápsula en el tiempo, porque no va a ser la regla general. Hoy día todos tributan con el 10. Entonces es interesante ese efecto que se produce. Eso nomás. Acuérdate que hablamos de percepción por un no residente. Da lo mismo que lo mantengas en Estados Unidos que te lo traigas a Chile. Como crédito. Claro. Lo pagas en Estados Unidos, ellos te van a retener. Si tu ganancia de capital fueron 100, a ti te van a llegar 74.
Que el Los 16 quedan allá es y una no- tasa buena, Sí. es una tasa buena, de las más bajas, porque en realidad la tasa en Chile, por regla general, es 35. O sea, esa es la tasa si es que tú vendes acciones, tú tienes que retener el 35. El 16 es excepcional y está, de hecho, en algunos convenios, no en todos, y requiere ciertas condiciones. Entonces, este es uno de ellos. Y además, este tiene el beneficio de que puede ser cero, si es que estamos hablando de transacciones como más bursátiles. Sí, claro, en el caso de que la ganancia de capital se genere en Estados Unidos, allá te retienen el 16, acá vas a tener que pagar con la tasa que te corresponda a ti en Chile. Si estamos hablando de global complementario y estás en el tramo máximo del 40, vas a pagar con el 40, pero vas a poder usar el crédito de los 16 que te retuvieron allá. Al revés, en Estados Unidos, si te retuvieron 16 acá porque cumplías con los requisitos, ya vas a poder, respecto del impuesto norteamericano que te corresponda pagar allá, imputar esos 16 que te retuvieron en Chile contra el impuesto que te corresponde pagar allá. Con la lámina anterior, por favor, respecto al FIRPTA. Porque el FIRPTA es una retención el valor del valor de venta, de enajenación del bien, que queda como crédito retenido dentro de Estados Unidos, y luego te calculan, dependiendo del margen real de ganancia de capital, cuánto es lo correspondiente al global complementario según ellos, dada la escala progresiva porcentual. A tu renta final. Sí, ese impuesto que pasó por FIRPTA, ¿cómo entra Chile en el momento en que se declara la ganancia de capital? ¿Es crédito? La verdad es que hay una discusión hoy día de si ese impuesto FIRPTA que te retuvieron allá, eso no un impuesto propiamente tal que pudiera ser imputado acá. No hay claridad hoy de si, porque hay quienes consideran que el FIRPTA sí es un impuesto y por consiguiente sí podrías imputarlo, y hay quienes dicen que en realidad no, porque es solo una retención temporal, como si fuera para nosotros un PPM. Mi opinión, que es la que hemos piponeado con otros tributaristas, es que sí debiese ser hoy día acreditable, a diferencia de lo que ocurría antes, pero hay quienes opinan que el FIRPTA en realidad no forma parte de los impuestos comprendidos por el convenio. Sí, efectivamente es así, y de hecho es tan así que yo no estoy tan de acuerdo, o sea, digamos en esta discusión, porque no aquí, en el fondo, para tener claridad habría que casi que hacer la pregunta, ¿me entiendes? Pero efectivamente el FIRPTA no es un impuesto y el convenio aplica los impuestos. Entonces, en ese sentido, es como una retención como provisional que dice la Dayana. Entonces, es discutible, es súper discutible. Creo que lo que debiese pasar es que se aplica la retención. Porque, ¿por qué se hace eso? Porque como cuando enajena un no residente algo conectado con un bien raíz, en el fondo, se tiene que asegurar Estados Unidos que si es que se genera alguna ganancia capital, en ciertos casos, eso tributa allá. En el fondo es como un descuento al precio, ¿cachai? Entonces, ese es el FIRPTA. Entonces, pero eso no significa que necesariamente se termine tributando, o porque se puede terminar devolviendo, ¿me entiendes? Como un PPM, como tú dices. Entonces, por eso está esa discusión. Sí, la devolución normalmente no es total, porque entra y se graba finalmente la retención que se hace respecto al 15% del bruto de la enajenación, que es tremendo margen. Luego calculan en función de la ganancia de capital, Claro. y entra dentro de una tabla progresiva porcentual como si fuera un global complementario dentro de Estados Unidos, el no residente. Entonces, la pregunta, al provenir como ganancia de capital, en este caso inmobiliario, ese impuesto pagado que pasó por FIRPTA, estamos claros el vehículo, pero ese impuesto pagado en Estados Unidos, ¿cómo queda en términos nacionales? Debieses poder usarlo como crédito independiente que pasó por FIRPTA, porque es un impuesto contra otro impuesto. Es, mirándolo al revés, como el ejemplo que poníamos al principio de lo que ocurre hoy día con la acreditación en Estados Unidos respecto del impuesto primera categoría, cómo funciona respecto del impuesto final de retención para los extranjeros, que sin convenio
A lo más tú podías ir a pelear y era la discusión que tú podías acreditar el 8. Era ahí donde está un poco la pelea, porque en estricto rigor tu impuesto final o de retención habías pagado en parte con el crédito de primera categoría y lo que te había costado realmente sacar la plata era solo el 8, que es un poco lo que nos pasa con otros convenios. Hemos tenido, por ejemplo, con Nueva Zelanda esa situación que solo reconocen como el delta, el 8. Hoy día con el convenio tú acreditas todo, o sea, no hay duda que el impuesto de primera categoría entonces te van a dar el 35 y no el 8. Al revés, y eso es un poco porque quienes creemos que el FIRPTA debiese operar un poco igual, es porque si bien opera con retención y este impuesto final lo pagaste con esta retención, al final igual lo que te estás pagando es un impuesto, es tu impuesto. Pero al final igual lo que terminas pagando es la ganancia, el impuesto a la ganancia capital. Entonces, a ver, en el fondo, como yo lo veo es que el FIRPTA no es un impuesto, es como, claro, es como Claro, porque no va a ser toda la retención la que vas a poder usar como crédito, es lo que terminas pagando por eso que yo digo claro, que hay una distinción discutir conceptual de si es el FIRPTA o no. Es claro, el yo impuesto creo que final. no es el FIRPTA, es la ganancia capital que terminaste pagando lo que puedes acreditar. Ya que en el fondo, ¿por qué la precisión? Simplemente porque si uno te retiene en todo el FIRPTA, como tú bien dices, tal vez no terminaste pagando exactamente lo que te retuvieron. Bueno, vas a tener como crédito lo que efectivamente pagaste. Entonces, por esencia, el FIRPTA no debiese determinarte lo que en definitiva terminas pagando. Entonces, pero como te digo, son estas cosas que se irán aclarando a medida que esto se vaya aplicando más. Última pregunta respecto a los inmuebles. Los impuestos territoriales, los property taxes pagados, ¿tienen algún tipo de crédito? Es como nuestras contribuciones. Las contribuciones cambiaron recientemente en Chile, por eso lo pregunto. ¿Hubiese algún tipo de...? ¿A qué te refieres con que cambiaron recientemente en Chile? ¿Que ya no son crédito y que ahora son gasto? Sí, que fue como hace rato. Pero lo que pasa es que las contribuciones no son un impuesto a la renta propiamente tal, ni son un impuesto, bueno, uno podría decir que son un impuesto al patrimonio, pero en estricto rigor son una tasa. Entonces, dado eso, no son acreditables contra los impuestos finales y al revés funciona igual. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Lo mismo que con los impuestos federales, con los impuestos estatales. Son solo impuestos federales. Sí, eso es súper importante. Es solo impuesto federal. Por eso también en los ejemplos del impuesto del 21, del 30, que son los impuestos federales. No aplica a los impuestos estatales o municipales o lo que sea, que sí existen en Estados Unidos. Claro. Bueno, el impuesto de la herencia que tú comentas es súper importante. IVA tampoco aplica. Aquí. Ah, a propósito de IVA, antes que se me vaya, voy a ir aquí a, perdón, ¿qué es? Aquí, ¿quieres comentarlo tú, lo de los beneficios empresariales? Ya. Como les comentaba antes, a propósito de la asistencia técnica, que ahora es considerada beneficio empresarial, no parte de la regalía, por consiguiente van sin retención, cualquier pago que yo le haga a un contribuyente en Estados Unidos que no esté específicamente clasificado en alguno de los artículos como dividendo, como intereses, como regalías, van a calificar como beneficios empresariales y por consiguiente van a tributar en donde esté el residente y no en el país pagador, no van a estar sujetos a retención, ¿ya? Esto es súper importante porque acuérdense que nuestra ley, nuestra legislación, sobre todo en materia de IVA, cambió hace poquito y hoy todos los servicios prestados o utilizados en Chile están afectos a IVA, a menos que paguen impuesto adicional. Y si están afectos a impuesto adicional, pero están exentos, por ejemplo, porque tenemos un convenio que los dejó exentos y los libera de retención, entonces vuelven a estar afectos a IVA. Aquí la regla es como súper fácil. Si hay impuesto adicional, no hay IVA. Si no hay impuesto adicional, hay IVA. Entonces, ojo, porque quizá antes pagábamos una asistencia técnica, un royalty, un servicio que por la forma que calificaba pagaba 15, y hoy día ya con el convenio no vamos a pagar 15, pero van a tener que pagar 19 porque va a quedar afecto a IVA. Ya hay un tema de costo, de aumento, que se nos va a incrementar el valor del servicio que estamos pagando, pero además hay temas de cumplimiento, vamos a tener que emitir la factura de compra para poder después usar el crédito, etcétera. Entonces, ojo ahí con los servicios que quedan exentos, que pueden quedar afecto a IVA. Bueno, entonces la regla de beneficios empresariales, y aquí dentro de beneficios empresariales, si bien el convenio no es que
incluya dentro de los beneficios empresariales a las rentas de los servicios independientes, se tratan un poco de la misma manera porque se va a gravar en el país de residencia del prestador del servicio, no van a estar sujetos a retención, ¿ya? Esto pensando en que si yo voy a prestar un servicio como independiente a una empresa en Estados Unidos. Lo de las rentas de bienes raíces, esto ya no es ganancia de capital, sino que explotación. Ya yo arriendo los bienes raíces, se va a gravar donde está el inmueble. Entonces, si el inmueble se trata de un inmueble chileno, esas rentas van a tributar en Chile y viceversa. Acuérdense que con la posibilidad de usar los créditos por los impuestos que se hayan pagado en el país que lo grabó. Y bueno, la imposición del patrimonio, las razones por que la gente un poco empezó a buscar estructuras y a sacar la plata fue cuando se asustó, cuando se empezó a hablar del impuesto al patrimonio. La regla es que si es que se genera, porque ojo que el convenio se aplica no solo a los impuestos que existen al momento en que entra en vigencia el convenio, sino que a los impuestos que se generen, que se pudieran crear de ahí en adelante, y dentro de esto podría haber quedado este impuesto al patrimonio que se pretendía establecer en la ley, que no pasó y que no debería pasar, no pronto, al menos. Entonces, la regla es que se va a situar en el país respecto de los inmuebles, respecto del país donde está el inmueble y respecto de las personas, todos van a tener que ver dónde está el país, la residencia del país, la residencia del contribuyente o de la persona respecto de quien se le quiera gravar ese patrimonio, ¿ya? Es como, la regla es la de la residencia y no la de la fuente. Y aquí lo que yo les quería mostrar, que debería quizás mostrarlo antes, es cuando veíamos la tributación que afecta o cómo se ve o cómo se grafica acá la baja del impuesto a los dividendos o de las retenciones. Estas figuras también son bastante comunes y es súper importante dejar claro que, como mencionaba Marcela, hay reglas súper estrictas respecto de cuándo aplica el convenio, no solo por el hecho de que yo soy una entidad chilena, el convenio me va a aplicar y sus beneficios me van a aplicar, ¿ya? Por ejemplo, si la inversión en Chile se hizo a través de una LLC, que es transparente, esa LLC, por el hecho de que es transparente, por más que sea una empresa real que está constituida en Estados Unidos, por el hecho de ser transparencia, de no pagar impuestos en Estados Unidos, porque esa es la ventaja que tienen las LLC cuando funcionan como transparentes, respecto de ella no se le aplicaría el convenio. Y en el caso de Chile, opera igual si yo invertí en Estados Unidos, no a través de una sociedad, sino que invertí a través de un FIP, por ejemplo, que son los fondos de inversión privados, bueno, pueden haber públicos, pero los fondos de inversión privados tienen la ventaja que como no se consideran contribuyentes porque no tienen personalidad jurídica, no pagan impuestos de primera categoría, ya no se consideran contribuyentes para estos efectos en Chile. Dado eso, si bien nuestra legislación no reconoce entidades transparentes, salvo el régimen como PYME, el FIP no es transparente, pero al no ser contribuyente tampoco va a ser beneficiario del convenio. Entonces, si las rentas se distribuyen a un fondo de inversión en Chile, todos estos beneficios que dijimos no se le va a aplicar, no se le puede aplicar el convenio, ¿ya? Y lo otro que quiero mostrarles es esta estructura que es bien común, que se utilizó harto 2020, después del 2019, cuando la gente empezó a sacar las plata, y se utilizaban estas estructuras no tanto por una cuestión tributaria, sino que más bien por protección patrimonial, protección, resguardo de la información. Aquí donde dice entidad transparente y dice país extranjero, ustedes asuman una CANELPI, una sociedad en Panamá, una sociedad anónima en Panamá o una entidad en Luxemburgo, cualquiera de estos países que se pusieron de moda para poner a la entidad holding que invertía después en Estados Unidos, ¿ya? Antes del convenio, la verdad es que tener esta entidad transparente como holding intermedia o invertir directo desde Chile no generaba ninguna diferencia, dado que siempre teníamos la retención del 30% y por lo general la gente lo que quería era mantener la plata fuera, no percibirla. Entonces estas estructuras servían harto porque además sirven para efectos de impuesto a herencia, sirven para efectos de frenar cualquier inversión al patrimonio, etc. Tienen otras finalidades, pero hoy es súper importante revisarlas, porque hoy invertir en forma directa lo que vimos es que nos permite estas rebajas de dividendo en la retención del 30 bajar al 5 o al 15, pero al tener una entidad intermedia, que es lo que explicaba Marcela, el hecho que la entidad intermedia opere como una entidad transparente, es decir, supongamos que esta es una CANELPI, una entidad canadiense. Si la entidad canadiense no tiene activos canadienses, ni tiene socios canadienses, ni realiza
actividades en Canadá que le generen rentas de fuente canadiense, esa entidad no va a tributar en Canadá. No solo no tributa, sino que no presenta declaración de impuestos, no tiene que llevar contabilidad, nada. Bueno, hoy día, si los dividendos los distribuye Estados Unidos hacia Chile y al pasar por Canadá, vamos a perder el beneficio, ¿ya? Porque esta posibilidad de usar los créditos indirectos de las subsidiarias funciona bajo ciertos requisitos, como decía Marcela, que yo tenga mínimo un 10% de participación o que estén en el mismo país o que esté en un país con convenio, y en este caso, si fuera Canadá, está en un país con convenio, pero no es contribuyente ni beneficiaria del convenio. Entonces, no es que estas estructuras ya no sirvan, porque mucha gente las armó no por fines tributarios, sino que por protección patrimonial, por otras razones. Hay temas de herencia también. Ya si yo soy directamente como persona natural dueño de una entidad en Estados Unidos, por más que sea dueña del inmueble a través de una sociedad en Estados Unidos, si el dueño es una persona natural chilena y se muere, igual hay un activo en Estados Unidos que tiene que pagar impuesto a la herencia. Esto, si la persona natural, si no existe la entidad chilena, así que solo una persona natural chilena, el hecho de tener la entidad transparente me frena el impuesto a la herencia. Esto pensando que siempre desde Chile quiero ser persona natural. Hay temas también en que si yo quiero hacer una inversión pasiva, tener las típicas cuentas Pershing, si yo la tengo a través de una LLC, hay ciertas restricciones en términos del portafolio de inversiones al que puedo acceder. Ya las entidades financieras tienen restricciones para ofrecerle ciertos instrumentos a las entidades locales y por eso algunos invierten desde afuera. Esa es la razón por qué hay tanto family office con estas estructuras que están fuera de Estados Unidos. Entonces hay que visitarlas, hay que revisarlas, dada esta situación del convenio, pero ojo que no hay que demonizarlas desde ya porque, como les comento, muchas veces existen por otras razones que no son las tributarias. Y entonces yo a lo mejor no quiero percibir las rentas, puede ser que todavía me sirva. Y eso, no sé si tienen... No, ¿Cómo? ¿A qué te refieres? A ver, tus fondos de pensiones propiamente tal, tú no los puedes liquidar, ¿no? Entonces, como que no... Desconozco la norma del 401K en Estados Unidos. Respecto de Chile, lo que yo te puedo decir que el principal beneficio que tenemos es el que yo les comentaba, que hoy día vamos a dejar de perder plata por los impuestos que estamos pagando afuera. El 401K, que es norma local en Estados Unidos, yo ahí me declaro ignorante. No sé si ellos sí lo pueden liquidar. Qué buena pregunta. Es una buena pregunta. El cómo lo van a reconocer, no lo sé. Es un súper buen punto. No lo sé. Ahora, perdona. Depende de cómo reconozcan también los valores cuota, porque piensa que muchos de los fondos que estructuran los fondos de pensiones los hacen con estas estructuras. Los hacen con estas estructuras. No lo hacen en forma directa. La gran mayoría de los fondos a través de en los cuales estructuran las inversiones, los fondos de pensiones, suelen estar en Luxemburgo, de hecho, ni Canadá ni Panamá, en Luxemburgo. Y eso implica que con convenio y todo siempre vamos a seguir perdiendo el crédito que estamos pagando afuera. O sea, la situación que yo les ponía es asumiendo aquellos fondos o aquellas inversiones o aquellos portafolios que implican una inversión directa en Estados Unidos. Y solo en Estados Unidos, porque los que tengamos en otros países van a depender del convenio preciso. Pero si consideramos que la gran mayoría de sus inversiones están estructuradas de esta manera, pongamos Luxemburgo donde dice entidad transparente, estamos en la misma situación y vamos a seguir perdiendo vamos a seguir en la misma situación. Y desde esa perspectiva, ¿existen los incentivos, dado el nuevo convenio, para la repatriación de los capitales? Mira, a tu pregunta, esto de no habrá alguien que los asesore, yo una vez lo conversé con un abogado que
trabaja que estructura los fondos, que ven esa parte de la estructuración de los fondos. Ya hablábamos del costo que representa tributariamente esta estructura, y lo que ellos me decían, bueno, yo no soy experta financiera ni de estructuración de fondos ni de rentabilidades, pero lo que me explicaban es que la forma de estructurar estos fondos en diversidad y en seguridad en la diversificación paga el costo de tener que soportar estos impuestos y perder el crédito. Eso es lo que me explicaron a grandes términos. No es un informe, no es una exposición que nos hicieron, sino que en una conversación así como esta fue, la verdad es que asegurar la diversidad, porque como te comentaba, invertir en forma directa implica restricciones de inversión e implica restringir la diversificación de sus portafolios. Entonces me explicaba que en rentabilidad y en seguridad, como no arriesgarlo todo, eso compensaba la pérdida de los créditos, el hecho de que la estructura tributaria no fuera la más eficiente. Que sea cierto o no, yo ahí me declaro ignorante porque no es materia de mi competencia. Me duele, porque igual que ustedes, porque encuentro que bueno, yo igual, Pierre piensa que ellos igual, los fondos igual por el encaje, igual ahí tienen un tema, pero igual es plata que estamos perdiendo y que no vamos a poder recuperar de ninguna manera. Yo creo que ese tema, que claramente no somos expertas en eso, pero tal vez incluso habría que ver si aprovechar un crédito con un beneficio. ¿Se escucha? Ya. Habría que ver si aprovechar un crédito es despreciable en definitiva, porque o sea, toda la inversión y todo esto supeditado a tanto riesgo y tanta cosa, a lo mejor, o sea, tener la certeza de que tú recuperas algo ya te valoriza muchísimo más el retorno. Entonces, pero bueno, obviamente ahí los expertos son los que verán si tiene más peso solo el factor financiero que el tributario en este caso. Ahora pensemos, perdón. Solo opinar cortito desde el punto de vista un poco más financiero, que sin esas estructuras intermedias normalmente un institucional tiene que ir a invertir, por ejemplo, al fondo final, no sé, $100 millones, eso es mucho. Y cuando tú pones esas estructuras intermedias puedes entrar con 5. Entonces, esa posibilidad de diversificación es súper fuerte en realidad. Y es súper restrictivo no poder hacerlo. No es más o menos. A lo mejor se hacen mezclas de cosas. Ahora, pero bueno. Ahora, la ventaja del convenio es que eso nos va a permitir que la parte que está invertida en Estados Unidos vamos a perder menos plata, porque nunca vamos a poder recuperar los créditos. Eso es lo que tenemos que tener claro. O sea, lo que hayamos pagado afuera, esa posibilidad no existe. O sea, a menos que haya un cambio legal que permita que los fondos, no siendo contribuyentes, puedan usar esos créditos. O sea, necesitamos un cambio de legislación. De otra manera, o sea, no hay nada que hacer. Lo que pasa es que versus que antes perdíamos 30, ahora vamos a perder 5 o 15. ¿Ya? Eso. Solo complementando lo que mencionaste de las estructuras, yo creo que el mensaje es súper claro. O sea, en el fondo no significa que estas estructuras de inversión a través de estas holding intermedias estén obsoletas, porque normalmente atienden a un multipropósito, o sea, protección país, protección de la inversión. También hay temas de renta pasiva y de control, o sea, en el fondo también normas chilenas, en el fondo, que tú procuras que esa entidad no sea una entidad controlada en Chile que tenga que tributar sobre base de vengada, que son normas internas. Entonces, muchas veces ahí, no sé, pues se meten más familiares, ¿no es cierto?, para que no se cumpla la hipótesis de control, o se modifica el tipo de cartera para que no sea una cartera tan pasiva, y con alguna de esas dos fórmulas tú logras en el fondo que tributa en Chile sobre base percibida pero no devengada, que no es lo mismo traerse la plata, ¿no es cierto?, pero igual es una diferencia importante, porque ¿cuál es el trasfondo? Que en esas estructuras tú puedes seguir como reinvirtiendo en el extranjero como una suerte de chanchito, ¿no es cierto?, que va engrosando tu patrimonio. Entonces, el tema es, hay que ver cada estructura porque depende de su composición, sus propósitos, y también, por cierto,
muy importante, si se está pensando en esa estructura para traerse la plata a Chile como para vivir, ¿me entiendes?, permanentemente, o más bien se está haciendo la estructura para reinvertir en el extranjero y hacer el día de mañana la utilidad vía ganancia capital. Porque entonces, muy distinto si tú pretendes repatriarte un dividendo o hacer una inversión por ganancia de capital. Entonces, si es que en definitiva tú te quieres traer el dividendo porque quieres vivir de eso, bueno, habrá que revisitar esas estructuras porque tal vez una inversión directa en que te permita una rebaja de los impuestos, como vimos, puede ser más beneficioso si es que tú estás usando esa plata. Pero si es que tú, en definitiva, estás reinvirtiendo, igual un chanchito con el exterior, tal vez ahí tiene más relevancia, más que el aprovechamiento de crédito y rebaja de tasa, van a ser otros aspectos los relevantes, como que la tengas para no tener una CFC y, por cierto, porque esa inversión en una sociedad en otro país, esta holding intermedia que no está en Estados Unidos, en realidad siempre se hace así cuando tienes persona natural en Chile, porque como dijo Dayana, cuando tú inviertes como persona natural en Estados Unidos, se aplica impuesto de herencia. Y el impuesto de herencia en Estados Unidos llega a un 40%, con una exención de $60.000, o sea, muy bajita, llega a 40% y se aplica sobre el valor de mercado. Entonces, a veces, más que es muy importante, por lo menos frenar el tema de impuesto de herencia. Por lo tanto, nunca invertir como persona natural allá. En el fondo, ese es como un mensaje. En ese caso, es preferible invertir a través de una sociedad chilena que se estructure de una forma eficiente, o lo que se hacía, que era a través de esta sociedad en un tercer país, esta holding intermedia, que, como dice Dayana, yo pienso que sigue siendo válida por otro tipo de razones, sin perjuicio que, sobre todo, si se quiere disponer de esa plata, digamos, de esa rentabilidad en Chile, bueno, ahí tal vez conviene revisitar y a lo mejor estructurarla directamente a través de una sociedad chilena para aprovechar los beneficios que hemos comentado de rebaja de tasa y aprovechamiento de crédito. Pero bueno, en definitiva el mensaje es: hay muchas oportunidades, muchos beneficios, sin duda que es una buena noticia. Contacten a su asesor tributario. Sí. Aquí yo tengo otra pregunta. Yo sé que tengo que verlo en algún minuto con un asesor, efectivamente, pero yo estoy en otra situación. Ya. Mi hermana y mi mamá viven en Estados Unidos, tienen nacionalidad ya. Y ellas hace hartos años atrás ya me pidieron, hicieron todo el trámite, que obviamente avanza súper lento y si sale el tema, que va a ser, no tengo idea, 3 años, 4 años, 5 años, no sé cuánto tiempo más, yo tengo que tomar la decisión y decir, me voy. Pero yo tengo todas mis cosas acá, en Chile. Tengo algunas propiedades, voy a tener la jubilación, y ahí entra otro tema tributario, porque en el fondo tengo que definir cuál va a ser mi residencia tributaria, cuánto tiempo tengo que estar en Estados Unidos versus en Chile para poder mantener la green card, pero eso significa que tengo que tributar, o sea, que tengo residencia tributaria allá. Entonces ahí hay un tema que no es menor, y claro, porque yo no voy a vender, lo más probable es que yo no venda las cosas que están acá, que son las que me dan mis ingresos mensuales. Claro. Entonces ahí cómo funciona toda esta cuestión. Es bien... Te paso a responder, pero el tema es complejo. A ver, tú después lo que ocurre es lo siguiente, y lo mencionamos también ahí. Existe la posibilidad que una persona tenga doble residencia fiscal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podría tener domicilio en Chile, que te voy a explicar lo que es, y residencia fiscal en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque resulta que los factores de conexión con un país son normalmente el domicilio o la residencia. La residencia es estar físicamente en otro país, es un test de tiempo. En el caso de Chile son 183 días en un año calendario o año fiscal. Normalmente, y en Estados Unidos aplica una regla de 3 años, en que tú computas el 100% del año que estás físicamente en Estados Unidos, la mitad del tiempo del año anterior y 1/3 del tiempo de 3 años antes. O sea,
En Estados Unidos es más complejo porque tú tienes que ir monitoreando para cumplir esos 183 días un periodo de 3 años que se va moviendo. O sea, puede ser que un año tú puedas... En el fondo lo que se calcula es que tú puedes estar 120 días sin riesgo de ser residente fiscal en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En Chile, como te digo, tú puedes ser residente porque estás, pero también porque eres domiciliado en Chile. El domicilio es una presencia física, pero con el ánimo de permanecer en el país. Y hay un concepto en la ley de la renta que se llama asiento principal de los negocios, que hace presumir en el fondo esa intención o ese domicilio por el hecho de que tú mantienes en Chile el asiento principal de los negocios, independiente que ya estás viviendo permanentemente en otro país. Si se te da esa hipótesis, tú mantienes el domicilio en Chile. ¿Y a qué se refiere esa hipótesis? Precisamente al país donde provienen la mayoría de tus flujos económicos. Entonces, si tú mantienes en Chile bienes raíces, tu pensión, un contrato de trabajo, etcétera, por mucho que tú vivas en Estados Unidos, tú no vas a perder el domicilio tributario en Chile. Entonces, eso por regla general. Salvo que uno, justamente por el tratado, los tratados tienen normas de desempate de doble residencia de una persona natural. O sea, en este caso, supongamos tú eres domiciliado en Chile porque tienes el asiento principal de tus negocios, pero resulta que también pasaste a ser residente en Estados Unidos porque estás mucho tiempo, ¿no es cierto?, aplicando los cómputos de día. Entonces, en ese caso, eso es muy interesante porque el convenio va a permitir, por reglas de prelación, que se te desempate a favor de uno de los dos países. Supongamos que tú solo quieres tributar en Estados Unidos. Entonces, la primera regla es donde tú tienes tu vivienda permanente, donde tú vives habitualmente, pero tu vivienda permanente. Luego eso va como segunda, digamos, test, es donde tú tienes el centro de tus intereses vitales, que viene a ser ya no solamente un concepto económico como el asiento principal de los negocios en Chile, sino también familiar. ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están tus intereses económicos? Etcétera. Pero también pudiera ser, en estos casos, medio confusos, que se mezcla, ¿te fijas? Entonces tú después pasas al test de tiempo, la habitualidad. ¿Dónde estás habitualmente más tiempo? Tercero, donde eres cuarto, no sé, donde eres nacional. Y finalmente, si es que no está claro, no se ponen de acuerdo, el tratado obliga a las autoridades competentes a hacer un procedimiento de acuerdo mutuo, que comentábamos al principio, es decir, asegurarte que se desempate la residencia a favor de alguno de los dos países con estas reglas. Entonces, en simple, ¿cuál es la conclusión? Sin convenio, es muy probable que tú caigas en una situación de doble tributación, porque necesariamente si es que mantienes ingresos desde Chile, no vas a perder ese domicilio en Chile. ¿Ya? Pero con convenio es mucho más factible que sin vender los activos chilenos que te profitan, en el fondo, tú puedas igual desempatar a favor de uno de los dos países, Estados Unidos o Chile, para esos efectos. Y por último, un pequeño mensaje. Si es que alguien quiere hacerse residente fiscal en Estados Unidos, mi recomendación es que lo piense bien igual, o sea, porque con Chile, con todos sus defectos, es más simple. En ese sentido, se asesore antes de tomar esa decisión, que es por estar por tiempo, porque hay ciertos aspectos, sobre todo por el impuesto de herencia, que conviene hacer antes de hacerse residente, como por ejemplo los trusts y cosas así. O sea, en el fondo, no es una decisión a tomar así nomás, hay que estructurarla anticipadamente. Para complementar eso, perdona, es súper fácil, súper fácil adquirir la doble residencia tributaria en cualquier país. Basta con que estés una cierta cantidad de tiempo y muy difícil, súper difícil perder la residencia chilena. O sea, el Servicio de Impuestos Internos se resiste. Y puede ocurrir que tú, incluso invocando el convenio, el servicio no te acepte el perder la residencia o el domicilio, y ahí lo que decía Marcela, lo que te queda es apelar al uso del convenio, porque mira, el caso como quizá más paradigmático es con el tema de los dividendos. Si tú sigues siendo residente chilena, si te siguen considerando residente chilena
y tú recibes dividendos de una entidad de régimen general que no es de pyme, tú estás obligada a retener el 35% del impuesto de primera categoría, tú tienes derecho solo al 65%. Pero si tú eres residente norteamericana, es decir, un país con convenio, cualquier otro país con convenio, tú no vas a tener que devolver ese 35%, tienes derecho al 100% de crédito. Entonces, solo desde ese punto de vista, uno querría hacer todo lo posible por perder la residencia. Probablemente el servicio se va a negar, porque te va a decir, si usted está recibiendo estos dividendos desde Chile, por supuesto que usted tiene su asiento principal de los negocios aquí, tiene su domicilio aquí, yo no voy a seguirlo considerando. Pero como según las normas del convenio, tú cumples, al menos porque esto es como un descorrelación. Si cumplo con lo primero, ¿para qué voy a ir al segundo? Si no cumple, ya voy al segundo solo. Y probablemente cumples con el primero y con el segundo. Están tus hijos, está tu marido, siempre vives allá. Y ahí te queda, bueno, usted considerará que yo soy residente, tengo mi domicilio en Chile, pero como el convenio aplica en los casos en que ambos países te consideran residente, bueno, vamos a hacer que prime aquel en el que tú cumples estos requisitos y ahí podría ser Estados Unidos. Pero no es tan simple, porque si aún así el otro país se resiste, que nosotros tenemos casos, estamos estamos evaluando la posibilidad de presentar un procedimiento de acuerdo mutuo, porque de verdad que nos ha costado N. El problema está que el de Colombia lleva no sé cuántos años, entonces pensar en que esto es como no sé cuántos años, va a ser lo mismo que el convenio, es posible que el país se siga resistiendo y que nuestro servicio funcione así, es como que se resiste a dejarte ir. Entonces, A pesar de que no hay un exit tax, como en otros países, un impuesto de salida, pero en el fondo tienen ese tema que hoy día tú para perder el domicilio o residencia chileno tienes que hacer como una solicitud, como que lo tienen que evaluar, no es llegar y empezar a declarar con impuesto adicional como se hacía antes, entonces es más complejo. Pero sí hay una cosa, y esto igual, Dayana, yo creo que vale la pena intentarlo, porque si se pone muy complicado el tema, al menos los tratados chilenos y de acuerdo a lo que dice el modelo OECD, y eso es un tema que uno hacía presente, como les conté, a mí me tocó negociar convenios de doble tributación con otros países, participar en el equipo que lo hacía, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Que de acuerdo al modelo es como obligación de las autoridades competentes desempatar por procedimiento de acuerdo mutuo, o sea, no es como voluntario, ellos debiesen hacerlo porque no es razonable, de acuerdo a la lógica de un convenio, que se tenga esa doble residencia fiscal, porque además en la forma en que tú interpretas el convenio, si ustedes lo leen, siempre está construido a partir de los residentes de tal parte y tributan en el estado de la fuente. Bueno, si tú no sabes dónde eres residente, la verdad que ni siquiera sabes cómo entender el convenio. Entonces, eso es un aspecto que al menos respecto de las personas naturales, el estándar internacional es que las autoridades deben ponerse de acuerdo porque en el fondo no corresponde que se mantenga esa doble tributación en respecto a las personas naturales. Distinto es para una empresa, porque las empresas, en la redacción del convenio dice que podrán hacer como los esfuerzos, no tengo idea, para que también se desempate la doble residencia de una persona jurídica, digamos, pero ¿por qué pasa eso? Hay una diferencia, porque se supone que respecto a las empresas, en el caso de Chile, solo tienen residencia o domicilio cuando están constituidas en Chile. No hay otros elementos que alteren, digamos, la residencia de una empresa. Como sí ocurre en otros países, en que hay otros elementos, por ejemplo, el concepto de sede de dirección efectiva. Tú podrías, en otros países, constituir una empresa en ese país, pero mudarla solo porque las sesiones de directorio y todo eso se hacen en otro país. Entonces, tú puedes tener residencia por sede de dirección efectiva, además de la Constitución. Ese tipo de cosas se usan bastante en materia de planificación internacional, digamos, de multinacionales, a veces también para pagar menos impuestos y qué sé yo. Entonces, por eso es distinto un desempate de residencia fiscal de una persona, o sea, de una empresa, porque se entiende que podrían haber otro tipo de consideraciones, por lo tanto ahí es una obligación, como quien dice, de esfuerzo, pero realmente respecto a las personas naturales, al menos lo que dice el convenio en los comentarios es que debiese ser una obligación de resultado, es decir, de desempatar. Entonces, si que realmente no te ponen de acuerdo, dale nomás y yo te puedo ahí dar material de lo... sí. Eso.
Muchísimas gracias a todos por estar acá, especialmente millón de gracias a Dayana y a Marcela por compartir este tiempo generosamente y todo su conocimiento y experiencia, así que en nombre de RedMat y de la Mesa de Economía, Finanzas y Tributaria, muchísimas gracias.